continuar con nuestro avance y les recuerdo que esta clase de acá es para comenzar, entre comillas, nuevamente todo el contenido desde el principio, ¿no? Y debemos un poco acelerar la cosa, ¿no? Así es, ¿ok? No, estamos bien en el avance, ¿ya? Obviamente, si hay varios que todavía están con conocimiento y están preparándose para el examen, pues les cae muy bien todo esto, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Tener mayor conocimiento, mayor profundidad, ¿no? En toda ciencia, no solamente en programación, en toda ciencia, ¿ok? Entonces, yo voy a continuar con el avance, ¿ya? Voy a continuar con el avance. Y las clases anteriores o la clase anterior hemos visto cómo estamos trabajando con los números enteros, ¿no? Con los números enteros. A ver, están llegando algunos todavía, ¿no? Ok, ya somos 10 conmigo, ¿no? Entonces, a ver, voy a abrir, permítame entonces compartir otra vez el material, ¿no? Bien. Habíamos visto ya, jóvenes, entramos ya concretamente en materia, ¿ya? Habíamos visto y decía, nuestra primera competencia en esta materia es ver la clase número entero, ¿no? O sea, ver la clase número entero es definir desde la óptica de clases y objetos qué es una clase número entero, ¿ya? ¿Ok? Ahorita vamos a verlo también, recordar un poquito, ¿no es cierto?, cómo se definen estas clases y estos objetos, ¿ok? Cómo se definen, permítame un poquito, algunos muchachos están llegando, ¿ya? Entonces, justamente, ¿no es cierto?, justamente dos aspectos que hay que considerar en una definición de clases y objetos, ¿ya? Más es una definición de clase, ¿no? Ya la misma, llamaremos así, la misma acción, la misma dinámica la hacen los objetos, ¿no? Una cosa es definir, ¿no es cierto? Y otra cosa es declarar, podríamos llamarlo así. Una definición es como sinónimo de un esquema, ¿no es cierto? Un esquema, obviamente con todas sus características, ¿eh? En este caso con sus propiedades y sus operaciones, ¿no? Y otra cosa, ¿no es cierto?, es una declaración, como hemos aprendido en una variable, ¿no es cierto? Lo mínimo que hace esa variable es tomar espacio de memoria. En este caso, ¿no es cierto?, cuando nosotros declaramos, ¿no?, una variable de tipo clase entero, así como estas, en realidad lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, es reservar un espacio de memoria para las propiedades, ¿no?, que en este caso es un solo número, un n, ¿no?, y las operaciones. Aquí está, justamente hemos hecho más énfasis a las operaciones. Un grupo de operaciones y otro grupo de operaciones, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿ok? Ya hemos hablado un poco, o sea, esa es una definición muy sencilla de lo que es clase y objeto, ¿ok? Entonces, hemos hablado de estos, hay operaciones, ¿no es cierto?, propias de los números enteros, propios, ¿no? Y otra operación propia de los enteros es que tenemos que trabajar a nivel dígito, pero en las cuales estas operaciones de acá requieren de este conjunto de operaciones, ¿no? ¿Okay? Estos de acá, ¿no es cierto?, fuera de tener la característica de trabajar a nivel elementos de un número entero, ¿no es cierto?, requieren en muchas de sus operaciones a nivel todo un número entero, ¿no? Es así. Entonces, jóvenes, hemos visto, hemos explicado la importancia de estas operaciones, ¿no? Y también de estas, ¿ok? Hemos avanzado algo en decir, por ejemplo, también, y cómo se afronta, ¿no? Hemos dicho, cómo se afronta todo este grupo de operaciones, ¿no? Conociendo las operaciones básicas. ¿Cuáles son esas operaciones básicas, ¿no?, o elementales de los números enteros? Estos dos, ¿no? ¿No? Operaciones elementales y propias de estos dos.
el mod y la base, o el dip o la base inversa, ¿no es cierto? El residuo y el cociente respectivamente, ¿ok? Entonces hemos visto que el residuo, pues una vez que nos da un resultado, ¿no? El residuo, estamos mirando en alguna operación de división como esta, por ejemplo, 2020 dividido entre 2 a 1010, ¿no es cierto? El residuo cero. ¿Qué pasa cuando el residuo es cero? ¿Qué pasa cuando el residuo no es cero, ¿no? O es otro valor, ¿no? Entonces ya hacemos, le damos el sentido, la interpretación. Lo mismo sucede con la división o el dip, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando nosotros un valor dividimos entre dos? Ah, es el cociente, ¿no? Exactamente hace una división entre el divisor, como dice, pero, ¿no es cierto?, es una división entera, ¿no? Tal vez aquí no se ve, aquí sí se ve, ¿no es cierto? 5 entre 2 es igual a 2. El resultado es un cociente entero, ¿no es cierto? Pero no toma en cuenta los residuos que pudiera haber, ¿no es cierto? Esa es la otra división, ¿no? Nosotros al hacer el dip, ¿no es cierto?, esta base inversa, llamarlo así, obtenemos solamente, ¿no es cierto?, lo que es el cociente en una forma entera. Hemos visto varias operaciones. Bueno, ya vienen las operaciones, ¿no es cierto? Dándole sentido a esas operaciones matemáticas, ¿no es cierto?, de residuo y cociente, ya aparecen las operaciones de verificar si un número es par o viceversa, hemos dicho, ¿no es cierto? Lo contrario, cuando este devuelve verdad, ¿no es cierto?, es par. Y cuando nos devuelve falso, que es decir, que no es par, ¿no? Obviamente, si no es par, es impar, ¿no? Entonces, sí, en muchas operaciones es el opuesto, pero no siempre, no siempre. Eso también lo hemos visto, ¿no? Entonces, verificar si un número es par, verificar si un número es múltiplo de otro número, eso ya, por favor, va sobre lo anterior, o sea, es más completo que el anterior, porque aquí también estamos verificando si un número es múltiplo de 2. Si es exacto, es par, y si no es exacto, no es par, ¿no? Entonces, y al múltiplo, pues verificar si un número es múltiplo es mucho más completo. No solamente verificamos entre 2, sino verificamos entre cualquier otro número, ¿no? Cualquier otro, sí, sí. Podemos hacer lo mismo, decía 2020, si el otro número, si el otro objeto, ¿no es cierto?, es 2, estaríamos haciendo la misma operación que la anterior, ¿no? Pero tenemos la versatilidad acá o la flexibilidad de que este otro objeto puede ser 3, puede ser 4, entonces estoy verificando si un número es múltiplo de cualquier otro número, ¿no? Verificar si un número, ¿no es cierto?, es, bueno, a continuación, es primo, ¿no? ¿Ok? Entonces, recordando un poco qué es un número primo, ¿no es cierto? Un número primo, si nosotros buscamos en Internet, nos va a decir es divisible entre la unidad y consigo mismo, ¿no? Hay que entenderlo muy bien eso. Porque un número no primo, como por ejemplo el 9, es divisible entre la unidad. ¿No? ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo el número de mod 1. ¿Y qué quiere decir si es divisible? Que la división es exacta, o sea que el residuo es 0. ¿No? ¿Es divisible entre la unidad? Sí. ¿También es divisible consigo mismo? Claro que sí, porque también hay un 0. Pero, ¿no es cierto?, solo debe ser divisible entre esos dos aspectos. Entre la unidad, ¿no es cierto?, y consigo mismo. Aquí, ¿no? Y no puede ser con otro valor, ¿no? En esa secuencia progresiva de comprobar si un número es solamente divisible entre la unidad y consigo mismo, ¿no es cierto?, solo tiene que haber en esas dos operaciones un residuo igual a 0. Pero si hay otro como este, pues ya no es primo, ¿no? Ya no es primo. O el otro ejemplo, el 5, ¿no es cierto? ¿Es divisible entre la unidad? Claro que sí. ¿Es divisible consigo mismo? Claro. Todos son divisibles entre la unidad y consigo mismo. Mucho cuidado. Pero es exclusivo. Quiere decir que solo tiene que ser con eso. Y no puede ser en otros, como por ejemplo aquí muestra el 5 entre 2, no. Entre 3, no. Entre 4, no. ¿No? En esa secuencia progresiva, quiere decir cuando estoy dividiendo, ¿no es cierto?, cuando estoy dividiendo en una secuencia desde 1 hasta el mismo valor, solo puede haber la división entre la unidad y consigo mismo, no entre otros. Ese es primo.
Pero si hay entre otros, así como este, ¿no es cierto? Ya no es primo, ¿no? Entonces, una de las formas de cómo comprobar, hemos dicho, si un número es primo o no es primo, es contar cuántas veces es exacto, a partir de uno y hasta el mismo número. Si son dos veces, porque tiene que ser entre la unidad y consigo mismo, ese es primo. Y si yo compruebo desde uno hasta el mismo valor, ¿no es cierto?, dividiendo ese valor entre la secuencia, entre la unidad y hasta el mismo valor, pero entre toda esa secuencia, yo voy a tener tres veces, ¿no? No puede ser tres veces, ¿no? Tiene que ser solo dos veces. Si es tres veces, está mal, ¿no? Inclusive el uno, que es un dato, ¿no?, muy especial, ¿no es cierto? ¿Okay? Algunos inclusive confunden, ¿el uno es primo? No, no es primo. ¿No? ¿Por qué razón? Porque no cumple esa regla de dividir entre sí mismo y entre la unidad. O sea, tiene que ser dos veces. Aquí solo divide entre la unidad y al mismo tiempo es consigo, pero es una sola operación, ¿cierto? ¿Cuántas veces, lo cierto? Es exacto, es de una sola, porque ya terminó, solo entre uno puede dividir. ¿Ok? Entonces, este no es primo. Y la operación que hemos visto, bueno, todos son funciones por el momento, toda verificación es una función, ¿ya? Y aquí está lo que está haciendo la operación, está verificando desde 1 hasta n, ¿no es cierto? Esa i vamos a utilizar para la secuencia, aquí está modi. Entonces estoy dividiendo el número entre las secuencias y digo su residuo. Si el residuo es 0, voy a contar, ¿no? Y si no es 0, no voy a contar, no hay más. Entonces, una vez hecha la secuencia de dividir este n entre esa secuencia, verifico si c es 2. Si c es 2, estoy comparando acá, no estoy asignando. Si el contador después del ciclo es dos veces, es primo, es verdad, va a decir true. Y si no es c igual a 2, es false. Así es. Entonces, muy simple la lógica, pero siempre y cuando podamos entenderlo, ¿no es cierto? Estas anteriores han sido simplemente una división, ¿no? ¿Ok? Si el residuo es exacto, es múltiplo. Y si no, no es múltiplo, fácil de todo, ¿no? ¿Ok? Lo mismo el anterior acá. Simplemente ha sido una división cerrada entre dos, ¿no? Entonces, jóvenes, yo me voy a dar cuenta de muchas operaciones listas de acá, ¿no? Y también de acá, que obviamente este segundo grupo requiere de este primer grupo en muchas operaciones, ¿no? Pero yo voy a plantear una solución si yo lo entiendo básicamente estas dos operaciones elementales, llamado así, ¿ok? Bien, jóvenes, eso ya lo hemos visto algo en la anterior clase, eso ha sido un refrescamiento, ¿ok? Ahora vamos a ir cómo se definen las clases y objetos, ¿ya? O sea, qué es clase, qué es objeto, un poquito más. Así que me voy a ir acá. Esta es la clase entero. Esta es la clase número entero. Bien, hemos dado varios ejemplos. Tal vez qué es un número entero, jóvenes, para recordar, ¿no? No solamente tengo que ver la clase número entero desde el punto de vista del mundo real. Yo sé que es un entero, ¿no? Pero ahora tengo que ver la clase número entero también desde el punto de vista computacional, ¿no? ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista computacional? ¿No es cierto? Que yo tengo que conocer el número entero, ¿ya? Tengo que conocer el número entero. En primer lugar, un número entero, ¿no es cierto?, es tan simple como 5. Por default es positivo, ¿ya? Cuando los números enteros son positivos, no se colocan más por delante, ¿no? Esa es una norma, es un estándar universal matemáticamente, ¿no? Entonces, estoy conociendo que un número entero, ¿no es cierto?, fuera de saber que no tiene decimales, por eso es un entero, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no es cierto?, son positivos. Claro que sí, por default son positivos. Pero también nos está diciendo que los números enteros son negativos. Alguien me dirá, ya, profesor, pero no puedo verificar si un número menos 10 es primo o no es primo. Obviamente que no. ¿Ya? Entonces se supone que esas operaciones que hemos visto son para números positivos.
Pero hay algunas operaciones como el factorial de un número que es propio de un número entero, ¿ya? Se puede sacar también el factorial de un negativo, se puede, ¿no? Entonces, existen operaciones, ¿no es cierto?, que se pueden plantear para los números positivos y también para los números negativos, ¿ya? Entonces, en síntesis, un número positivo, obviamente, un número, mejor dicho, sin decimales, es un entero, claro, y por default positivo, ¿no? Un número entero también sin decimales puede haber negativo. Y también el cero forma parte de los enteros. Llámelo usted nulo, llámelo neutro, llámelo como usted quiera, ¿no es cierto? Pero el número cero también es parte de los números enteros. En síntesis, los números enteros son positivos, negativos y el cero, ¿no? Y que obviamente, dice acá, se aplican en el mundo real, ¿no es cierto? De acuerdo a una definición de programación orientada a objeto, el esquema puede ser el siguiente. ¿Ok? En el ejemplo anterior, o sea, en este cuadro de acá, mejor dicho, al principio, ¿no? En el primer cuadro de ver cuáles son las operaciones enteras y todo lo demás. Hemos dicho que un número entero puede ser tan pequeño, puede ser tan grande, ¿no? O mucho más grande si es posible, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, todos estos hemos dicho, ¿no es cierto? Ahora estamos entrando, o sea, ¿cómo podemos definirlo? Definir, ¿no? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Ok? Entonces, ya conocemos un número entero que puede ser positivo, negativo, cero, puede ser un valor pequeño, puede ser un valor relativamente grande. Al final, yo tengo que hacer la definición. ¿Qué es la definición? ¿No es cierto? La definición, como nos enseña el autor Edward Jordan, ¿ya? Dice, ¿no?, en la programación orientada a objetos, ¿no?, para definir una clase, ¿no es cierto? O sea, más que todo ve objetos enteros. Este es un objeto, este es otro objeto, este es otro objeto. Estoy viendo números enteros, ¿ok? Pero al final, para hacer una definición, digo, ¿qué datos encuentras, ¿no?, en esta clase, en estos objetos? Un solo número. Este es un número entero, ¿no? Entonces, su propiedad es, ¿no? Se llama así, propiedad. Ya, Dios. No quiere, no quiere seguir, no quiere adicionar, no, ya. Pero este elemento de acá, ¿no es cierto? Este elemento de acá que está de color celeste es la propiedad, ¿no es cierto? ¿Qué es la propiedad, no es cierto? La propiedad son las características de un objeto que estamos mirando. Y las características, ¿no es cierto?, de cualquier objeto, o sea, un objeto es cualquier entidad, aquí recordaré por si acaso, ¿no? Un objeto, ¿no es cierto?, es una entidad, ¿no? Otra vez mi tecladito, disculpen. Es una entidad en general, entidad, ¿no? ¿Y qué es una entidad a su vez? ¿No es cierto? Una entidad desde el punto de vista de computación, o más que todo de orientado a objeto, es una persona cualquiera, es un animal, ¿no es cierto? O es un objeto, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Un objeto, ¿ya? Así es. A pesar de que nosotros más esta palabra objeto, inclusive, ¿no es cierto?, lo utilizamos más para los objetos en sí del mundo real, pero no, en programación orientada a objeto, cualquier entidad que es una persona, animal u cosa, u objeto mismo, ¿no es cierto?, es un objeto, es un objeto. Pero este objeto se va a concretar, ¿no es cierto?, se va a concretar si nosotros encontramos de cualquiera de esos, ¿no es cierto? Además hemos dicho hoy en día, obviamente que son reales, lo miramos, podemos encontrar personas reales, ¿no?, vivas, animales reales, vivos, objetos reales, ¿no es cierto?, tal vez sin vida, no importa, pero lo miramos, ¿no es cierto?, lo podemos palpar a ese objeto, ¿ok? Y también virtuales, ¿no? Pueden ser reales y o virtuales hoy en día, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay personas virtuales, ¿no es cierto? Hay animales virtuales o podemos manejar objetos virtuales, ¿no? ¿Ok?
Hoy en día hay como, por ejemplo, ¿no es cierto?, universidades virtuales, clases virtuales, ¿no es cierto?, lugares virtuales, etcétera. Ya hoy en día hemos encontrado la virtualidad, ¿no es cierto?, como algún objeto en el cual nosotros podamos trabajar, simular, ¿no? E inclusive podemos aliar, relacionar estrechamente con lo real, ¿ok? Pero se hace un verdadero objeto, o sea, ya en programación, entonces, por dos cosas, de todos estos elementos de acá que estamos viendo, ¿no es cierto? Si ustedes, y mejor dicho, si todos nosotros encontramos lo que son propiedades y operaciones, esas dos concretamente, bueno, hoy en día ya nos están forzando, perdón, ya es propiedades, ¿no es cierto? Está mal escrito, propiedades, ¿no es cierto? Operaciones y acciones. Así es, y de acciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en verdad vamos a concretar a un objeto, cualquiera de estos, que puede ser real o virtual, si nosotros encontramos, identificamos propiedades, operaciones y reacciones. En una forma inicial, un poquito para ligar este concepto con lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Recordemos esto, que comencé diciendo, antes de hablar tal vez del concepto, me pareció más ideal decir qué es un dato entero, un ejemplito, otro dato entero, nuestro año 2020, ¿no? Pero puede haber un dato, decía, que maneja muchos dígitos, como por ejemplo, decía, ¿no es cierto?, las tarjetas de venta de créditos, ¿no es cierto?, de lo de Entel, de Viva, etcétera, tiene muchos dígitos numéricos, ¿no es cierto? Entonces, hablé en ese sentido. Estaba hablando, sin que nos demos cuenta, de propiedades de un número, y estaba hablando de operaciones. Aquí están las operaciones. Y estaba hablando de un número tal vez mucho más grande que se presenta en el mundo real y que se pueden hacer este tipo de operaciones. O sea, sin ver el concepto, ya los introduje a lo que es enteros, más que clase, tal vez números enteros, ¿no? Ahora, entendiendo el concepto, ¿no es cierto?, el concepto de lo que es, ¿no es cierto?, una definición de clase entero es que una vez que tú has visto cómo son los enteros, identifica la propiedad, ¿no? Identifica la propiedad, ¿no? Entonces, la propiedad acá en números enteros, estamos hablando de un objeto, disculpe, ¿no?, es un número mismo, ¿no? Y hemos dicho ese número puede ser positivo, negativo, cero, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Hay alguna propiedad más? No hay. En esto no hay. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Y las propiedades, ¿qué son? Alguien podría decir, profesor, y no sigo sin entender qué son las propiedades. Las propiedades son características, ¿no? Y tal vez alguien ya inclusive puede decir, profesor, ¿y qué son las características? Las características son propiedades, valga. No, no. Las características son algo que te identifican a ti, ¿no? Así como el objeto que eres, algo que te identifica. Está hablando otra vez de identidad, de entidad, más que entidad, está hablando de identificación, ¿no? Así es, de identificación, ¿ya? Algo que se identifica, o sea, pero ¿qué son las características que es el que nos identifica? En concreto son datos, lo pondré aquí así, Tomás, es importante. Son datos. En otras palabras, las características son datos que te identifican a ti, ¿no? O digo, que te identifican, ¿no?, que identifican a un objeto. Eso, ¿qué datos, no? En concreto, ¿qué dato podemos decir que es un entero? Un 5, un -10, un 0, ¿no? Así es. Pero no hay más, no hay otro dato más que pueda decir que es un número entero. Es limitado este de acá, ¿no? ¿Ok? Es limitado ese de ahí, ¿ok? Entonces, no hay más, ¿no? Pero al hacer la definición, por favor, tú tienes que decir, maneja un número entero cualquiera, así como este que estamos viendo acá, ¿no? ¿Ok? Son sus características, su identificación, ¿ya? Así es, ¿ok? Y al final esas características son datos, ¿ya? La escribiré muy bien, ya.
Entonces, esos datos, y los datos, usted sabe, ¿no es cierto? Los datos tenemos en datos numéricos, no numéricos, ¿no? De ese tipo de datos está hablando que tú tienes que encontrar datos, ¿no es cierto?, que van a representar propiedades de un objeto. ¿De acuerdo? Y las operaciones, obviamente, las operaciones que son, como su nombre dice, son las operaciones, ¿no? Si usted quiere, en términos grandes, son las acciones que se puede hacer, ¿no? ¿No? Pues, acciones o cálculos, ¿no es cierto? Si alguien quiere, acciones o cálculos puede decir que se puede hacer con esos números enteros, ¿no? En realidad, más se dice, ¿no es cierto? Las operaciones son cálculos o acciones que tú puedes hacer, ¿ya? Que tú puedes hacer con lo que son las características o las propiedades, con los datos, ¿no? Okay. Entonces, es así, ¿no? Entonces, tú una vez mirando, analizando varios objetos, otra vez regreso acá, analizando el 5, el 20, el 2020, ¿no? Tú te preguntas, ¿qué puedo hacer, ¿no? O sea, ¿o qué se hace con los números enteros? Tú vas a ir siempre consultando, ¿no? ¿Qué operaciones se hacen? No, todas estas operaciones y mucho más, porque aquí hay un etcétera, ¿no? Okay. También hay estas otras operaciones, ¿no? Entonces es un escudriñamiento, ¿no es cierto? Es una consulta en la cual tú, ¿no es cierto?, vas viendo qué operaciones hay, qué acciones se realizan con eso, ¿no? ¿Ok? Ya dentro de la programación, ¿no es cierto? Así como vemos aquí, ¿qué son las características? Son los datos en programación, en otras palabras, datos enteros, reales, booleanos, ¿no? Inclusive unos estructurados, ¿no? Quiere decir, una combinación de un dato real con un string, ¿no? Puede haber con un booleano, a ver si más adelante lo miramos un poco eso, ¿ya? ¿Y qué serían las acciones o las operaciones desde el punto de vista de programación en términos generales? Son los algoritmos. Algoritmos. Caray, los algoritmos. Los programas, profesor, dilo tú si quieres programa, pero mucho mejor es algoritmo. Así es. ¿Ya? Porque un programa, ¿no es cierto?, es la suma de las dos cosas. ¿Okay? No se puede decir que algoritmo es programa. Menos se puede decir que dato es un programa, ¿no? Edward Jordan, por favor, Edward Jordan, ¿no? Dice que al estar orientándonos a objetos, dice que, ¿no es cierto? O sea, un programa está compuesto de datos y también está compuesto de algoritmos, ¿ya? Y hay otro autor, ¿no es cierto?, que ustedes lo han visto en Introducción a la Informática, conmigo, ¿no? O con otro profesor. Dice, ¿no es cierto?, programa, ¿no? Así dice, ok. Dice un programa, ¿no? Un programa, ¿no? Ese es el concepto de programa para un autor, ¿no? Y ese autor se llama Nicholas Wirth, ¿no? Es otro autor, no es Edward Jordan. Edward Jordan lo que nos está recalcando, porque Edward Jordan es el autor también de programación estructurada, ¿no? Pero lo que estoy hablando de este concepto, ¿qué es programa? Miren, es tan simple el concepto que les recuerdo. Programa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista computacional, ¿no es cierto?, es datos y algoritmos, o es la suma de los datos y algoritmos. En otras palabras, lo que aquí he explicado, ¿no es cierto?, ¿qué hacen estas operaciones? Operan sobre los datos. ¿Qué hacen los algoritmos? No operan, hacen cálculos, operaciones sobre los datos. Aquí lo que era Nicholas Wirth, ¿no es cierto?, en este concepto muy sencillo, que eso es programa, por si acaso, programa computacional, no un programa político, ¿no? No un programa de la cuarentena, no, este es un programa computacional, ¿no? En síntesis, dato más algoritmo, programa, lo dice Nicholas Wirth, ¿no es cierto? ¿Okay? Y Edward Jordan lo mismo, no se equivoca y dice, está hablando lo mismo, pero orientado a objetos, ¿no? ¿Ok? Entonces, jóvenes, también es bueno, es importante el concepto, ¿no es cierto? Es importante el concepto, ¿ok? De lo que estamos viendo, de lo que son clases y objetos. Algo más adiciona, bueno, pero algo muy importante, jóvenes. Edward Jordan dice, ¿no es cierto? Si bien son datos y algoritmos, pero algo importante, dice Edward Jordan,
Y este ya es una característica, valga, es una característica, a su vez, ¿no? Es una característica de la programación orientada a objetos, ¿no? O sea, Edward Jordan concuerda con lo que es Nicholas Wirth, que dice que es programa. Porque Edward Jordan también dice, oye, por favor, define propiedades. ¿Qué son los datos? ¿No? Encuentra operaciones y define más qué operaciones se hacen con estos datos. Algoritmo. ¿Okay? Pero algo más dice, algo más importante dice Edward Jordan, por favor, y decía, esa es una de las características de la programación, muy importante, el encapsulamiento. ¿No? ¿No? Y en ese tiempo también, jóvenes, ¿no es cierto?, lo estamos manejando esta palabra, encapsulamiento, ¿no? ¿Okay? Jóvenes, no solamente mencionaba, a ver, ¿alguien me podría decir qué es encapsulamiento? Hola. Hacer privados los datos de un objeto. ¿Solamente eso? ¿Qué más? Métodos. ¿Y qué hacen con los métodos? Acciones. Sí, sí, pero obviamente, ¿qué hace con eso para que se diga que es encapsulamiento? Ustedes, por favor, han debido escuchar en este tiempo. En este tiempo, dice, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, había un momento dado en Montero, ¿no? Había un momento dado, jóvenes, gracias. Había un momento dado, jóvenes, ¿no es cierto?, que Montero se encapsuló, ¿no es cierto? Todos escuchamos eso. Y la pregunta es, ¿por qué se encapsuló? Obviamente porque la pandemia, ¿no? Se propagó increíblemente. No, teníamos que encapsularlo. Ponerse en una cápsula, valga, pero no tienen una cápsula, ¿no? O sea, no hay esa cápsula construida, nada. Pero ese encapsulamiento ha sido, ¿no es cierto?, algo llamaremos así semántico. ¿Qué quiere decir eso? Se han encapsulado, entre comillas, se han encerrado, ¿de acuerdo? Se han encerrado, pero eso también es algo lógico nomás, no es físico, ¿no? A pesar de que físicamente puedas decir, ¿y qué significa eso que se han encapsulado? Que nadie puede entrar y nadie puede salir. Así, ¿no? Así. Pero acá el encapsulamiento, en primer lugar, entiéndase acá el encapsulamiento por si acaso, es la unión entre lo que es la propiedad y las operaciones, ¿no? Como quien dice, es casarlos estos dos, es unirlos estos dos, es unirlos, ¿ya? ¿Ok? Unirlos, pero desde un punto de vista lógico. ¿Qué quiere decir? Estas operaciones, solo estas operaciones van a operar con estos datos. Así. Estos algoritmos, así como dice esta leyita, estas operaciones que estoy definiendo, ¿no es cierto?, solo sirven para manejar esos datos. Y ninguna otra operación, eso más que todo, está uniendo estos dos como un matrimonio, ¿no es cierto?, de otras clases, ¿ok? De otras clases, ¿ya? Profesor, ¿qué clase? No sé, a ver, lo voy a hacer otro ejemplito acá de, a ver, control C, control V, ¿ya? Disculpe, ¿eh? Okay. A ver si puedo separarlos, ya, no importa. ¿Sí, tú más? Permítame, jóvenes. Voy a separar virtualmente. ¿Dónde está el símbolo? Ya, símbolo. Ya, ahora sí, ¿no? Aquí está. Dios, aquí necesito bordes. Disculpe, muchachos. Por ejemplo, no sé, Dios, este quedó también chuto. Ya, ahora sí, ¿no? Por favor, voy a hacer otra clase. Alguna vez hemos visto, hemos hecho ejercicio también de coordenada. ¿Qué es una coordenada? ¿No? Estoy hablando otra vez matemático. ¿Qué es una coordenada? Recordando, por favor. Una coordenada es un punto, alguien podría decir, un punto, ¿no es cierto?, en un plano, ¿no? Un punto en un plano.
¿no es cierto? Ok, muy bien. Pero concretamente, un punto, ¿qué características tiene? Un punto, ¿no es cierto? O una coordenada, tiene un valor de X, ¿no es cierto? Que es un entero, regularmente, y tiene un Y, que es otro entero. Una coordenada cualquiera, ¿no es cierto? En un eje cartesiano, ¿no es cierto? Recordando el eje cartesiano, Dios, a ver, bueno, me voy a tardar mucho, ¿no? Recuerden, X, ¿no? En forma horizontal, la línea, ¿no es cierto? La coordenada X, Y, la forma vertical, ¿no es cierto? Aquí me guiaré en esta ventana, ¿no? Y, okay. Y es un punto, o sea, un punto cualquiera. Por ejemplo, esta ventana, cualquier ventana tiene X, ¿no? Que es todo lo extenso horizontalmente, y Y es lo vertical, ¿no? Entonces, si quieres un punto acá, un punto cualquiera, tienes que hablar en términos de X, cuánto se desplaza en X y cuánto se desplaza en Y desde un punto de origen, ¿no es cierto? Recordando matemáticas. No puedes hablar de coordenada solamente de X. No, está mal. O solamente de Y, no puedes. O sea, los datos que lo conforman a un objeto, a una coordenada, ¿no? Ya estoy mirando como objeto, ¿no? Y obviamente cuando ya lo defino es como una clase. Definición quiere decir, ya no hablo de un valor específico, por decir x0,0, que es el punto inicial, ¿no es decir, en una coordenada cartesiana x0 y y0, el punto inicial, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, cuando yo hablo ya con valores, quiere decir que es un objeto que está entrando en acción. Pero cuando no hablo con valores, simplemente digo, ¿qué datos maneja una coordenada? ¿Ya? Hasta ahí nomás, esa es una definición. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos definiendo ya, pero pensando en un objeto que tiene, X puede tener 0, Y puede tener 0, X puede ser positivo, Y positivo, está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer, depende de su valor, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, jóvenes, esta es una coordenada, ¿ya? Entonces, ya aquí encuentro dos datos. No quiere decir que siempre una clase va a tener un solo dato. No, este es el dato, el objeto o la clase, y en todo caso, objeto y clase más simple, ¿no? Ya puedo entrar a coordenadas, no sé, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la característica en concreto de una coordenada? ¿Cuáles son sus datos concretos que lo identifican? ¿Qué lo identifican como una coordenada? Tener X y Y. Si no hay X y Y, no es coordenada. Podría ser cualquier cosa menos coordenada. ¿Ok? Por más que el otro tenga 0, por más que ambos tengan 0, 0. ¿Ok? Jóvenes, es así. ¿Ya? Y las operaciones, decía, ¿no es cierto? Otra vez lo estamos casando, ¿no es cierto? Dice, claro, aquí lo casaba, pero para conocer, tienes que conocer datos y tienes que conocer algoritmos. Si conoces, ¿no? Esas dos cosas, ¿no sé, sumados hacen un programa. Pero Edward Jordan dice, pero esta suma ya es un matrimonio, ¿no? Es casarlo esto con esto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, pero ¿por qué se están casando estos? Por favor, aquí va a haber la operación de cargar en coordenada. Claro, tengo que cargar en algún momento dado. Tengo que descargar, sí, tengo que ver X qué valor tiene en algún momento dado y Y qué valor tiene. ¿Puedo sacar el factorial? Yo no sé para qué voy a sacar. Ese es de los números enteros, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer, profesor, con una coordenada, con un punto? Puedo sacar, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo llevarlo al otro cuadrante, ¿no? O puedo verificar, por ejemplo. Verificar, ¿no es cierto? Verificar, a ver, nomás lo pondremos, si es el punto central, no sé, algo por ahí, ¿ok? Si es el punto central, ¿qué quiere decir? Si es 0, 0. ¿Y cómo va a ser la lógica? Solo verificar si X es 0 y Y es 0. Y si no, ¿verdad? Quiere decir que no está en el punto central, está en algún lado, en algún cuadrante, ¿no? Yo puedo decir otra operación, encontrar cuadrante, ¿no? Encontrar cuadrante, ¿no? Así es. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé, el valor que tenga X y Y, de acuerdo a su valor, está en un cuadrante. Está en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Son 4 cuadrantes, ¿no es cierto? ¿Ok? Si estamos manejando una coordenada, cualquiera. Encontrar el cuadrante, cambiar de cuadrante, encontrar la distancia del punto central al punto de referencia de la coordenada, no la distancia.
no sé, el área en el eje X, el área en el eje Y, sacar, no sé, su espejo en el eje X, en el eje Y, el espejo quiere decir ir al otro lado, ¿no? ¿Cómo se vería en el otro lado? Una serie de operaciones de coordenadas. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir en concreto el encapsulamiento? Estaba yendo hacia esos jóvenes. El matrimonio que hay, ¿no? Entre propiedad y operación, ¿no? Quiere decir que estas operaciones van a operar, no sé, digo, estas operaciones van a operar a esta propiedad, nadie más. ¿Qué quiere decir nadie más? Que ninguna otra operación de otra clase, como estos de acá, por favor, que no se metan con este n entero, ¿ya? Que no se metan. O viceversa, por favor, estas operaciones de acá de números enteros, por favor, que no se metan con X y Y. ¿Por qué? Porque este tiene el esposo, ¿no? Y este esposo está trabajando con la esposa. Y aquí también lo mismo, así más o menos. ¿Ok? Disculpen la analogía, no estoy denigrando a nadie, por si acaso, solamente estoy haciendo una analogía, pero desde el punto de vista del marco del respeto, jóvenes, por si acaso. Entonces, en ese sentido, jóvenes, es el encapsulamiento, ¿no? Encapsulamiento, al final, ¿cómo se entiende? Unión, pero esa unión, profesor, ¿dónde dice en inglés join, no sé, fusion? No. Simplemente se entiende, ¿no es cierto?, donde esta propiedad, como su compañero decía, lo dice, medias, ¿no? Casi se gana un punto, es privada, ¿no? En inglés se dice private, ¿no? Así es. Se tiene que definir privado, ¿no? Dios, eso ya no importa. Así, ¿de acuerdo? Mientras que las operaciones, ¿de acuerdo? Mientras que las operaciones son públicas, en inglés, public, así es. Pero la pregunta es, pero si están encapsulados, ¿por qué este es público? ¿No es cierto? ¿Ok? Es que a través de las operaciones, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Desde otra clase, desde la clase de la ventana, por favor, imaginemos acá la clase ventana, el for, ¿no? De este lenguaje, también es una clase. Y desde ahí estoy llamando yo, ¿no? En el for digo N1, ¿no es cierto? En otro lado, ¿no? En el for, disculpe, voy a hacerlo así. Desde el for, ¿no es cierto? Desde for 1, es más, inclusive, desde otra clase, ¿no es cierto? Lo que hago es digo N1 más Nn, ¿no? Ajá, así es. Ahí está un objeto, este es un objeto. Concretamente el objeto es esta variable, porque estoy declarando. DIM, ¿para qué sirve? Sirve para declarar variables, ¿no? Entonces aquí estoy declarando un identificador, ¿no? Una variable es un identificador, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo estoy diciendo de qué tipo es ya no es una variable elemental conocida. Estoy diciendo es de nent. ¿Qué es nent? Nent es una clase, está definida como clase. Por lo tanto, esta variable ya no es una variable, es un objeto. Ese N1 es un objeto, ¿no? Así es. Ese es importante, ¿ya? Ese N1 es un objeto de la clase entera. Y al decir que este N1 es una clase, ¿no? Es un objeto de la clase entero, ya ese N1, lo que he hecho varias veces en mi esquema, y la vuelvo a hacer, N1 significa, o esto significa, ¿no? Que el momento cuando corre el programa y pasa por aquí, a N1 le asigna memoria, así, le asigna memoria, N tiene, no sé, N. ¿Le asigna qué? Los datos, estos datos. ¿Qué tiene? Un solo N, ya. Entonces le asigna un solo N. Y hemos visto que hay una operación que no está acá, ¿no? Ese se llama constructor. Y ese tiene que inicializar este objeto. Y inicializar quiere decir que tiene que colocar con algún valor una de las propiedades o todas las propiedades. 0, ¿no? Así. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un objeto? ¿No? ¿Qué es un objeto? Un objeto ya, ¿no es cierto? Obviamente, un objeto desde el punto de vista computacional, ¿no es cierto? Es una identificación de una definición de clase, ¿no? En la cual ya tienes un espacio de memoria,
ahí está, ¿no? Ya te asignó un n, ya real, ¿no es cierto? Aquí no hay memoria, simplemente dice, si tú declaras de este tipo, vas a tener un entero, no sé, y todos los datos, ¿ok? Y tienes además acceso a todas estas operaciones, por eso son públicas, ¿no? Desde otro objeto, desde for 1, ¿no es cierto? Desde for 1, tú vas a acceder, o sea, vas a acceder a esas operaciones N1 punto cargar, así, ¿no es cierto? Así, y le demandarás algún dato, no sé. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? No sé, ¿qué estás haciendo? En primer lugar, el objeto tiene una memoria de acuerdo a los datos definidos o a las propiedades definidas y tiene acceso a todas sus operaciones, a todos estos. Y por eso que desde otro objeto, mucho cuidado, que desde otro objeto, estás accediendo con el prefijo del objeto a cualquier operación de estas. ¿Okay? Entonces, para poder acceder desde otro objeto, ¿no es cierto?, a estas operaciones, tengo que definirlas como públicas. Eso es importante. Si no, ¿cómo voy a, cómo me voy a comunicar, no? Entonces ya está difícil. Si esto fuera privado y todos fueran privados, que no hay tal cosa, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces ya no tendría, pues, comunicación ya totalmente encapsulados y como quien dice, ya no hay ningún contacto, ¿no? Está mal. ¿Ok? Obviamente que Montero se ha encapsulado, ¿no es cierto? Es decir, que en ese lugar, ¿no es cierto?, se ha encesado la gente y no ha dejado salir ni entrar a nadie. Así es. Pero ese es un encapsulamiento total, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay relación, pero es temporal, es un tiempito, porque si no, no van a vivir así, a pesar de que pueden vivir también, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero enmarcados en, ¿no? Cuando hablamos de sociedad, por si acaso, ¿no? De cualquier sociedad, jóvenes, para conocimiento, tenemos que hablar de dos cosas. Una sociedad tiene que tener, en primer lugar, un espacio, un terreno, tierra, lugar, y tiene que haber gente, familias, ¿no? Así. Si no, no hay, ¿no? Así, no se puede decir es una sociedad. Y obviamente la primera sociedad, lo más pequeño que puede ser es una familia, ¿no es cierto? Así es. ¿Okay? Entonces, jóvenes, lo mismo, se han encapsulado, pero ese encapsulamiento en Montero es momentáneo, porque no creo que puedan vivir así, totalmente. Imagínense todo privado, 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 y privado quiere decir que nadie se mete acá. Entonces, jóvenes, de preferencia, como nosotros, aquí está el ejemplo, desde otra clase, ¿no? Definida. Nosotros estamos accediendo, ¿no? En primer lugar, declarando en otro lado un objeto y con ese objeto, ¿no?, estamos accediendo a las operaciones porque estas operaciones están definidas como públicas. ¿Ya? Hay operaciones también privadas acá, sí, hay operaciones privadas, ¿no? ¿Ok? Pero esas privadas van a servir, como quien dice, para trabajar solo aquí adentro. ¿Cómo es eso, profesor, aquí adentro? Sí, alguna operación, no sé, alguna operación cualquiera, ¿no? Por decir, imagínense el factorial, yo ya no lo voy a acceder desde otro lado, no, desde otro, por ejemplo, desde otra clase, así como el for, ya no lo voy a poder llamar n1.fact si está privado. Pero puede ser que otras operaciones con dígitos, aquí, ¿no es cierto?, otras operaciones, no sé, acumulaciones de dígitos, no sé, alguna cosa, donde hay el factorial, ¿no? Como factorial, por decir. Tal vez esta operación requiere el factorial, perfecto. Pero este factorial es privado, si es privado, ¿no es cierto?, en algún momento dado, si este de acá es privado, ¿no es cierto?, quiere decir que ya no se puede desde otra clase, no puedes llamarlo, no puedes aquí, así como cargar desde, no vas a poder hacer. Pero sí puedes hacer desde otro lado, como ¿no? Esta operación, supóngase que llama al factorial. Pues, perfecto. Entonces está privando, al igual que el dato, ¿no es cierto?, o la característica. Se dice privado para que no lo toquen otras operaciones más que estas. Así es. Entonces también se está haciendo privado acá para que no la toquen otras clases, ¿no? No lo llamen de otras clases, solo la llamen, al ser privado, solo la llamen internamente, así como de acá. Estoy asumiendo que va a llamarlo factorial. ¿Okay?
Jóvenes, eso es una característica fundamental en lo que es la programación orientada, el encapsulamiento, ¿no? Jóvenes, al final, para terminar un poquito la teoría, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos, no es cierto? Tenemos también aquí las reacciones, ¿no? Las reacciones no son, podríamos llamarlo, ¿no es cierto? No son públicas o privadas, se puede manejar como, es abierto, ¿ya? ¿Okay? Pero es lógico pensar que todos los algoritmos, ¿no es cierto? Ahora sí viene otra cosita muy importante acá, jóvenes, muy importante, ya, de entender que se complementa, ¿no? Los algoritmos lo hacemos nosotros como módulos, ¿no? Okay. Como un conjunto de módulos, ¿ok? Son un conjunto de módulos, ¿no es cierto? Al final se concretan o se implementan los algoritmos, ¿no es cierto?, en forma modular, ¿no es cierto? ¿Okay? Modular, perfecto. ¿Y qué son módulos? Podríamos decir entre comillas, ¿no es cierto? Entre comillas, pequeños programas. Son pequeños programas, sí, señor. ¿No? Son pequeños programas, bien definidos, concretos, ¿no es cierto? Y estos pequeños programas hay que llamarlos. Esas son las reacciones, hay que activarlos. ¿Okay? Entonces, las reacciones, por favor, que están aquí un poquito. Ya no tengo espacio. ¿Ok? ¿Qué son las reacciones entonces? ¿No es cierto? Las reacciones, pues, son las llamadas, ¿no? Algunos dicen, es activar, ¿no? Activar, en este caso, por favor, como está en ese nivel, voy a colocar algoritmos, ¿no? Así. Y ya de más abajito, es activar módulos, es llamar a módulos. No sé. Entonces, si estas operaciones de acá lo hemos hecho con un enfoque modular, desde las reacciones, ¿no? ¿Y cómo se hacen las reacciones? Con un menú, con un componente. ¿Cómo activas una operación? Con un componente activador, ¿no? Okay. Con un botón, con un menú compuesto, ¿no es cierto? O con un menú script, con un menú simple, ¿no? O sea, ¿no? O puedes activarlo también, no sé, hay muchas formas de activarlo. Entonces, jóvenes, esa activación, ¿no es cierto?, también puede ser pública, puede ser privada, mucho depende desde dónde lo estés llamando, ¿ya? ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, o sea, no se habla mucho de privado, público de las reacciones, ¿ya? Porque tú, al reaccionar, inclusive, jóvenes, ¿no es cierto?, decías, exacto, ¿no? Esta operación de acá, ¿no es cierto?, puede estar llamando aquí, ¿no es cierto?, al factorial, al de arribita, ¿no? Así es, puede estar llamando. ¿Y qué tiene que ver esa llamada, por ejemplo, desde la ventana, ¿no es cierto? ¿Será que hay un componente aquí, en esta llamada de aquí hacia arribita, ¿no? Cada rato llama al factorial, ¿no? ¿Ok? Sacar el factorial de cada dígito, llamaremos, y la suma, ¿no es cierto? Por decir, ¿ok? Oye, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué componente activador hay? No hay un componente, ¿no? Eso es desde la ventana, un componente activo, un botón, un menú, eso. Pero yo puedo activarlo, llamarlo directamente en algún cálculo, en alguna operación, ¿no? Entonces, jóvenes, no se puede. Y yo puedo decir, esa llamadita que estoy haciendo es público-privado. No hay. ¿Ya? Pero resulta que cuando tú utilizas un menú o utilizas un botón, ¿no es cierto?, un ítem de un menú, entonces se genera, ¿no?, en el lenguaje de programación, se genera un módulo también, ¿no? Un módulo que quiere decir, ¿no es cierto?, que en cuanto le dé clic a ese botón o a ese ítem, se va a ir a ese módulo, ¿no? Así. Ese módulo sí está ligado a un componente, ¿no es cierto?, activador. Ese botón, si le das clic o doble clic a ese botón, se va a ir a tal parte la secuencia de ejecución, ¿no? ¿Okay? Pero aquí no hay ningún botón, no hay ningún menú, nada. Si este va a llamar a este, ¿no? Está llamando a cada rato al factorial. Jóvenes, al final, ¿qué son el punto de las reacciones? Es activar de alguna forma el algoritmo, ¿ya? Y cuando es activar los módulos, si tú quieres, ¿no? Y cuando estamos en otras, así como acá, cuando estamos en el for,
¿no es cierto? Ya tenemos que activar uno de estos con un componente, ¿no? Con un botón, ¿no? Con un menú, ¿ok? Tenemos que activar. Entonces, lo más importante es que hay una unión, el encapsulamiento, ¿no es cierto? Pero también hay reacciones. Reacciones, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y no solamente termino con esto de las reacciones, que es un mundo interesante también, ¿cierto? Termino con esto de las reacciones. ¿Qué quiere decir? Hemos visto que desde cualquier programa, digo, cualquier operación, así como esto, yo puedo llamarle, puedo activar directamente, ¿ok? ¿Ok? Porque es una función, ¿ok? Si es que es una función o un procedimiento, la activo, ¿ok? Entonces, puedo hacer también, manejar un componente activador. Ah, perfecto. Y puedo manejar también, por si acaso, jóvenes, cualquier sensores, ¿no? Eso ya es para programas, ¿no es cierto?, de control automático, ¿no? Un sensor de temperatura, ¡ah! Me abre un programa que dice, ¿no es cierto?, ejecútese la ventiladora, ¿no? Okay. Un sensor de, no sé, de calor, de temperatura, de presión, sensores, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, tenemos también la forma de activar, de reaccionar, ¿no es cierto?, a través de sensores, ¿no? De sensores, ¿no? Las industrias, las casas, no sé, muchas cosas, inclusive las personas están activadas con sensores, ¿ya? ¿Ok? ¿No es cierto? Hoy en día hasta se habla, jóvenes, con esto de la pandemia, que nosotros vamos a tener un chip, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero ya se lo colocan a las personas chips, tal vez no interno, pero por ejemplo, así como una manilla se la ponen con un chip. A un ancianito, por decir. Se la pone una manilla donde está ahí un chip, ¿no sé? Y es un sensor. ¿Un sensor de qué? De ubicación, ¿no? Si el viejito, el ancianito se pierde, ya lo podemos ubicar a través de ese sensor. Por ejemplo, alguien podría hacer un programa así, ¿no? Debería de vender a los ancianitos. Alguien de ustedes puede hacerlo. ¿Ok? Entonces, a seguir hablando del ancianito, ¿no es cierto? En algún momento dado lo podemos monitorear por dónde pasea el ancianito, no sé. O tal vez si ya se ha salido mucho, ya nos da una alarma, puede activar otra cosa, ¿no? Oye, lo mismo sucede con algunos, en otros países, con algunos reos, valga el término, jóvenes, ¿no? Hay algunas personas que están detenidas, o sea, privadas en casa, ¿no? Se llama detención domiciliaria. Entonces, su casa tiene un espacio, tiene un lugar bien concreto, ¿no es cierto? Tiene obviamente todas las coordenadas, ¿no?, de ubicación geográfica y tiene un espacio para moverse dentro de su casa. Pero si se sale del área de su casa, ese sensor se activa a la policía, inmediatamente la policía va en su búsqueda, ¿no? Entonces, jóvenes, las reacciones también se dan por muchos factores, ¿no? O sea, las reacciones ya van avanzando hacia todo lo que son sensores de cualquier naturaleza, jóvenes, que pueden estar y se pueden usar en industrias, en personas, en lo que ya depende de nuestra imaginación, ¿no? Justamente hemos hablado, y termino con este comentario, hemos